La que sigue es la de Esteban José Ballestero y Dirana Frer del Instituto Tecnológico de Costa Rica, con la ponencia Museo Viajante de Ciencias y Matemáticas, implicaciones en la percepción de la matemática del visitante. Entonces, Esteban puede compartir su presentación, por favor. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Listo, ahora sí. Que hemos puesto como título Museo Viajante de Ciencias y Matemáticas, implicaciones en la percepción de la matemática del visitante. Entonces, para hablarles un poquito eh, sobre, sobre el museo, porque creo que es importante ubicarse en el contexto, pues antes de entrar propiamente digamos, en lo que queremos presentar en esta ponencia. Quiero comentarles que este es un proyecto que fue creado en el 2014-2015 mediante un proyecto de extensión que es interuniversitario que se llamaba Programa para Fortalecer la Apropiación Social y el Aprendizaje Continuo de las Matemáticas, que fue financiado con fondos del FES, Fondos del Sistema de la Educación Superior, y fue principalmente instaurado en el Instituto Tecnológico de Costa Rica en la sede de San Carlos. Participó también la Universidad Nacional, la Universidad Estatal a Distancia y en contraparte la Fundación Cientec. El diseñador del museo que van a ver en unos minutos es el señor Paul Tatter en Estados Unidos, una persona con una amplia experiencia en el diseño de museos en Estados Unidos, y en especial museos relacionados con ciencias y matemáticas. Este museo tiene como un principio base el principio experimental de la evolución, que se enfatiza en que las personas aprenden por la experiencia directa y corporal, construyendo y haciendo mediante acciones reflexivas y creativas. Así que nuestro principio acá es que debe estimularse, digamos, gran parte de los sentidos de tacto, olfato, gusto, en una interacción constante en las actividades que la persona o el visitante hace en el museo, y a partir de ahí la persona también genera sus aprendizaje. Su fundamentación pedagógica: el aprendizaje está en las manos de los aprendices, empoderándoles para dirigir su propio aprendizaje, ayudando a que sus cuerpos y mentes se unifiquen en la experiencia y animándoles a pensar con las manos. De hecho, ese es el logo del Museo de Pensar con las Manos, que pueden ver ahí en el fondo de mi imagen. El contenido del museo: es un museo básicamente de ciencias básicas. Tenemos actividades de matemática, bueno, de biología, química, física. Alguna de las matemáticas, tal vez el área que está un poquito más fortalecida, y las otras, pues hay trabajo por hacer también para tener más actividades disponibles para el público, donde se intenta desarrollar habilidades como pensamiento lógico, estrategia, resolución de problemas, orientación visoespacial, indagación, experimentación, trabajo en equipo, pensamiento divergente, creatividad, curiosidad, entre otros. Y aquí les dejo este video para que más o menos conozcan lo que es el museo y lo que las personas hacen una vez que nos visitan.
Bien, creo que un video dice más que 1000 palabras. La idea del video era que ustedes pudieran ver lo que hace el visitante, digamos, una vez que nos visita al museo. Algunas estadísticas tal vez que puedan ser de interés. El museo está operando desde 2015 a la fecha. Desde 2014 se atiende pues un rango de 700 a 1400 personas. Bueno, aquí sería de 2015 más bien por año. La población que nos visita es muy diversa, hay niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, y el rol de estas personas que nos visitan también muy variado. Pueden ser padres de familia, profesionales, no profesionales, de diferentes sexos, intereses académicos, de entretenimiento, curiosidad por la ciencia, etcétera. Cada visitante permanece no menos de una hora, por lo general, una vez que nos visitan, y muchos que no terminan de completar los retos, pues, regresan nuevamente en otro momento para poder continuar con los retos que tenían y que no pudieron resolver. Algunos también llegan a resolver los mismos retos que resolvieron, pero vienen a perfeccionar la técnica o a buscar alguna otra estrategia diferente de resolverlos. Algunos padres de familia, eso es una curiosidad interesante, a veces traen a los niños con la finalidad de que aquí como que me los eduquen, les enseñen algo, ¿verdad? Y luego terminan más bien los padres de familia involucrándose de lleno en las actividades, ¿verdad? Más bien son los niños los que ya quieren irse y los padres de familia no. Entonces capta bastante la atención de las personas que nos visitan y el interés. Estas son algunas fotografías, algunas de las giras que estuvimos haciendo en el año 2019 en diferentes lugares acá de la zona norte de San Carlos. Bueno, nos propusimos un resultado uno, que la población meta cuenta con un cambio positivo en la percepción de la matemática una vez que visita el museo. Entonces, el indicador que esperábamos pues medir en su momento era que al menos un 75% de las personas que visiten el museo eh, sean personas que logren mostrar ese cambio de percepción. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en este caso hicimos conversaciones con los visitantes, fotografías, entrevistas, percepción de los asistentes que atienden al público, digamos que trabajan con nosotros, cuestionario aplicado también a los asistentes y estudio de casos. Aquí les vamos a presentar dos estudios de casos, el grupo 1 y 2, y el grupo 3 es el grupo de los asistentes que colaboraban en el museo. Grupo 1 estaba conformado por niños de la Escuela República de Italia, la Comunidad Santa Clara, Florencia, San Carlos. Eran niños de cuarto grado, de esos eran 16 niños y 15 niñas. El segundo grupo eran 28 estudiantes de décimo grado del Colegio Científico Costarricense de San Carlos, 17 hombres y 11 mujeres. Y el tercer grupo, los estudiantes asistentes del museo, que son estudiantes, de universitarios. eh, Planteamos un pretest. En este caso, la idea era preguntarle a las personas, bueno, cuando usted escucha la palabra matemática, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Y la idea era conocer la percepción de ese visitante, bueno, de los estudios de caso, antes y después de la visita al museo. En particular, los niños pues tienen un léxico más pequeño y tratamos de representar acá en una nube de palabras las apreciaciones que ellos escribieron como respuesta. En este caso, decían por lo menos al principio que había sumas, restas, números, y ven que esas palabras evolucionan a incluir más aspectos como juegos divertidos, concentración. En el caso del grupo de colegio científico, utilizaron más palabras como algoritmos, fórmulas, ecuaciones, pero luego ya de la visita incluyeron más aspectos como razonamiento, e inclusive, digamos, se puede entreleer ahí en líneas, formas, figuras y otros elementos que fueron propios de la experiencia de la visita al museo. Luego, mediante una escala de Likert, preguntamos una serie de elementos antes y después de la visita. Esta escala de Likert estaba dada por esta escala, totalmente en desacuerdo, neutral, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, si se le daba la afirmación, las matemáticas son difíciles. Entonces, por ejemplo, si un estudiante decía estar en de acuerdo, para nosotros eso era una percepción negativa, ¿verdad? Entonces, si después de la visita al museo, seleccionaba alguna de las opciones que están hacia atrás, entonces había un mejoramiento, considerando que estar más en desacuerdo con esta afirmación, pues tenía una mejor predisposición
de la matemática. O una mejor percepción. Entonces de acá fuimos analizando las demás observaciones y las matemáticas no son para mí. Para pensar matemáticas solo se requiere lápiz, cuaderno y calculadora. Las matemáticas me resultan útiles para entender el mundo. Las matemáticas son divertidas y entretenidas para mí. Las matemáticas me generan sentimientos de frustración. La matemática es abstracta. Solo están los números en las ecuaciones y las matemáticas me aburren. Y la percepción positiva que fuimos obteniendo en cada una de ellas, este fue más o menos 61%, 77.42%, 64%. Anduvo siempre un poquito abajo, tal vez aquí sí logramos la meta del resultado, por lo menos para este grupo, y aquí estuvimos cerca, en los otros un poquito más bajo, pero sin embargo hubo un cambio positivo em, en el visitante. En el caso que no hubo cambio, quiere decir que, por ejemplo, la persona, qué sé yo, marcó que estaba en desacuerdo y después en el post-test volvió a marcar la misma opción. Entonces, básicamente se mantuvo en la misma condición que estaba al principio. En el caso del grupo 2, que eran los estudiantes del científico, tuvimos un mejor cambio positivo en la mayoría de los casos y unos pocos, pero aún así estuvimos cerca de la meta y utilizamos básicamente los mismos argumentos. Cuando escucha la palabra museo, le preguntamos, bueno, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Y luego de la visita también volvimos a preguntar. Entonces, en un principio, los visitantes pensaban encontrar pinturas, fósiles, lugar de exhibiciones para aprender, pero luego ya incorporan los niños, por ejemplo, microscopios, juegos, ciencias, retos, electricidad. En el caso del grupo 2, que era un lugar como de arte, historia, algunos pensaban que iban a encontrar ahí como fotos de matemáticos importantes, pero luego ya la percepción cambia bastante a una serie de actividades, hay aprendizaje, conocimiento, entretenido y demás. Le preguntamos a los niños si, de acuerdo a las expectativas que tenía el museo, si se satisfizo o no esa expectativa. Entonces todos dijeron que era mejor de lo esperado y que estaban dispuestos a regresar. En el caso de los muchachos del colegio científico, aquí quería compartirles algunas de las percepciones que ellos tenían del museo antes de llegar, que van a encontrar historias de matemáticos y científicos, historia de la evolución de la ciencia, libros antiguos, aparatos antiguos, retratos de científicos, proyectos científicos y demás. Y todo esto pues tuvo un gran cambio luego de la visita. ¿Cómo fue la experiencia? Estuvo bien en 8 casos y mejor de lo esperado en 20 casos de los muchachos. Cuando preguntamos a los asistentes también si el museo impacta desde su punto de vista en generar entusiasmo en las personas, los asistentes, prácticamente todos mencionaban el cambio de actitud, la percepción positiva de las personas que llegaban, digamos, una vez que entraban un poco asustadas, temerosas, pero luego agarraban confianza y después salían muy contentas por todo lo que lograban aprender interactuando con las actividades. Aquí un caso interesante que quería mostrarles, un caso de una gira en Guatuso donde un niño autista, decía la maestra que estaba sorprendida de verlo interactuar con una actividad que tenemos con bombas de jabón, porque los niños autistas son hipersensibles, entonces ese tipo de actividades, por lo general, que en contacto con la piel, eran evitadas en su gran mayoría. Muy bien, aquí, bueno, igual con los asistentes, cuáles eran las impresiones del público, la timidez al principio, caras de sorpresa, pero luego un gran entusiasmo y alegría después de haber estado un rato compartiendo las actividades del museo. Muy bien, algunas estadísticas finales y ya con esto cerramos. Hicimos 13 giras, eventos académicos en diferentes tipos de actividades y principalmente trabajamos en zonas rurales del país. Muy Muchísimas bien. gracias y atendemos sus preguntas. Muchas gracias, Esteban. ¿Preguntas? Aquí William Milton dice, muy interesante y motivador el Museo de las Matemáticas y de las Ciencias. Quisiera saber si el museo está organizado por área temática, por ciencia u otra agrupación. Hay una distribución al interno. Podría verse, digamos, por ejemplo, es la parte digamos, más de biología, que es donde tenemos los microscopios y demás, pues es una sección que tiene que estar aparte porque tenemos que equiparla diferente. Digamos, ahí ocupamos servicio eléctrico que no se ocupa en otras actividades. Entonces, sí, de pronto, pues se hace tipo de separación.
Pero luego, por ejemplo, tenemos otras actividades, lo que son como más de tipo de construcción, entonces están como ubicadas, digamos, en un cierto sector, otras que son más de experimentación, por ejemplo, el jabón se hace mucho reguero y demás, tenemos que ubicarlo en un lugar estratégico. Hay otras actividades muy grandes, tenemos un cubo que es prácticamente un metro cúbico, ¿verdad? Este es muy grande y la idea es que ese lo puedan armar en equipos, ¿verdad? Entonces lo tenemos en la parte externa. El diseño, por ejemplo, de aviones de papel y demás, tenemos que tener en la parte externa porque la gente tiene que recortar, construir y luego hay que llevarlos a hacer los lanzamientos. Y luego tenemos hay una sección de física, por ejemplo, que es una cámara de luz, tiene que ser es una cámara oscura, tal vez si la vieron ahí, de descomposición de la luz y algunos filtros de luz que ponemos ahí para que las personas observen. Ujú, Entonces, esta parte y luego la parte de circuitos también. ujú. El museo es itinerante, ¿verdad? O sea, puede hacer un recorrido en una zona, ¿verdad? Así es. El museo es itinerante porque lo subimos a un vehículo y lo trasladamos Ujú. a cualquier parte del país. ¿Y cuáles son los requisitos que piden para que puedan llegar a un lugar? No, bueno, en ese caso, digamos, básicamente estos años hemos tenido que trabajar con fondos propios, ¿verdad? De proyectos. Entonces, básicamente el presupuesto nos alcanza como para visitar las zonas que fueron, pues ya estipuladas en el proyecto como tal, que hemos atendido Los Chiles, Guatuso. Pero digamos, si hemos ido a algunas comunidades como Liberia, donde, por ejemplo, nos ayudaron con transporte, nos ayudaron con alimentos, básicamente, porque sí, tenemos que trasladar 9, 10 asistentes, más 2 funcionarios o 3, y el transporte digamos, hay que encontrar un camioncito aparte que lleve al museo y luego también el transporte de las personas, pues es bastante caro, y más dependiendo de las distancias. Entonces, si por lo menos nos ayudan con costear gran parte de los gastos, podríamos de pronto programar una visita a esa comunidad. Para que los colegas extranjeros se den una idea, ustedes están ubicados en el norte de Costa Rica, ¿verdad? Y las localidades que mencionaste son aún más al norte de ustedes, Es ¿verdad? correcto. Ujú. Y a pesar de que es el mismo norte, siempre son grandes distancias, ¿verdad? Entonces, para que ellos se den una idea, ¿de cuánta gente estamos hablando? ¿Cuánto es el personal de ustedes que mínimo que tiene que estar? Y digamos, el anfitrión donde lleguen, ¿qué tiene que tener? ¿Un gimnasio, una cancha o cómo es? ¿Dónde se instalan? Sí, preferible. Bueno, lo que ocupamos es un espacio, el museo mide 10 por 10 metros, más o menos. Entonces, Ujú, pero no sería el espacio mínimo, tiene que ser un poco más grande, porque si ustedes vieron ahí las paredes, ¿verdad? Que forman los diferentes módulos, tienen unas láminas en la parte externa con actividades desde el exterior. Entonces, para las que las personas puedan realizar esas actividades necesitan estar a cierta distancia para poder ver, digamos, algunos efectos visuales y demás. Entonces, sí tiene que ser un espacio un poquito más grande, un salón comunal o un área abierta, digamos, puede ser una cancha de fútbol perfectamente, eh, y un gimnasio. Este, no sé si me fue otra pregunta. sí, la otra pregunta es cuánta gente de Ah, sí, ustedes tienen que perfecto. ser o si son algunos de ustedes y otros del lugar anfitrión. Por lo general, estamos 3 funcionarios a cargo y siempre manejamos un grupo de unos 9 o 10 asistentes. Ujú, El museo tiene, en un inicio, y eso quisiera como tal vez de comentarles porque fue parte de la experiencia. En un inicio, la percepción de la persona que lo creó, que fue Paul Tatter, viene con una visión de un proyecto que usted llega y usted como un museo normal, usted hace su propio recorrido, excepto que vaya con un guía turista, ¿verdad? Y entonces, lo que él pretendía era que la gente llegara y por sí sola fuera haciendo las actividades. Pero vieras que no es como muy efectivo en estos trópicos. Como que aquí a la gente le gusta que le acompañen, que le den seguimiento, que le den asesoría. Entonces, vieras que ha sido necesario mantener más personal que esté dando ese acompañamiento y esa motivación a la gente. La gente quiere conversar y preguntar, interactuar con la persona. ujú, Entonces, hemos visto esa particularidad en nuestro público. Ujú. ujú, ujú. Muy bien, tengo una pregunta aquí del profesor Mario Villalobos. Dice, ¿crees posible hacer una versión fija en sedes de las universidades? Es posible hacer la versión. Digamos, nosotros hemos pensado en la posibilidad, pero igual ocupamos un espacio, por ejemplo, para aquí en San Carlos. Ha sido
la opción. La Universidad Nacional tiene una réplica del museo, creo que un poquito menos de actividades, pero han tenido muchísimos problemas también para almacenaje, para buscar el espacio donde tenerlo de manera fija. Entonces es como bastante complicado. Y ahora, tal vez como para contarles, a raíz de la pandemia, estamos trabajando con compañeros de ingeniería en computación para hacer una versión del museo con realidad mixta, es decir, realidad aumentada y realidad virtual. Entonces, la Ujú. idea es ver cuántas actividades del museo en físico las podemos trasladar a este tipo de tecnologías para poder llegar más allá. Tal vez, Esteban, hola Esteban, Mario. Hola, Mario. Tal vez ahí pienso yo, como, porque me gustó mucho el proyecto, obviamente es exhibiciones de cosas que se ha habido. Creo que vía acción social, la universidad, que debemos tener bastante fondos para eso, se podrían empezar a hacer ya lugares fijos o cosas por el estilo, ¿verdad? Pensar en continuar el proyecto con fondos del sistema, ¿verdad? Para poder hacer esa parte. Creo que sí se puede, porque es bastante bonito y es una parte como ese, más real de lo que es la matemática, no eso como pones ahí efectivamente que no son solo números y letras, ¿verdad? Sino que la matemática está en todo lado. Sí, Sería interesante ver cómo se puede em, ampliar. es importante esto que dice Mario, ¿verdad? Porque quizás con fondos del sistema de CONARE se puede hacer algo más permanente y más articulado entre las 5 universidades estatales, ¿verdad? Esa versión de tener sedes fijas en versiones fijas en las sedes universitarias también, ¿verdad? Para que cada sede pues tenga su radio de acción, ¿verdad? Y ahí sí sería bueno, pues tal vez a través de la Facultad de Ciencias de la UCR y la Facultad de Ciencias Exactas de la UNA, y las escuelas del TEC, ¿verdad? Empezar a articular para ver si se puede plantear un proyecto en fondos del sistema que tiene dinero, ¿verdad? De CONARE, para financiar, porque esto tiene que ser caro, ¿verdad? Usted mostró un montón de equipo que Sí, hay que claro. reponer, ¿verdad? Al final de cuentas Y se va a darle dañar, mantenimiento. hay que darle mantenimiento, habrá que reponer algunas piezas que se dañan o que simplemente se gastan, ¿verdad? Y algunas cosas son insumos que también hay que reponer. Entonces, todo eso es dinero, ¿verdad? Entonces, sí convendría ir pensando a un mediano plazo, ¿verdad? Para que esto no se vaya en cierto momento a perder. Claro. Tal Muchísimas vez ahí gracias. lo importante es que están visitando lugares alejados, esa es la parte más bonita, porque al rato cosas de estas están en el museo que está en San José, en las centrales. Ustedes están Ujú. visitando el proyecto, me gustó mucho esa parte de que están visitando lugares alejados del país. Precisamente Sí, lo que justifica el proyecto es las dificultades de acceso para nuestras poblaciones rurales, ¿verdad? De ir a los museos que tal vez por lo menos en San José es un poquito más accesible. Y ujú, siempre aquí el principio es socialización de la ciencia, ¿verdad? O sea, llevar la ujú. ciencia a las comunidades. Muy bien, excelente. ¿Sabes si ha habido alguna vocación que se haya despertado a raíz de las visitas de ustedes? Es decir, alguien haya dicho, ah, mira, yo quiero estudiar eso. No le hemos dado seguimiento, o sea, Ajá, porque a veces vemos un grupo de personas y no las volvemos a ver. O sea, estamos sí. en una comunidad y después no estamos, ¿verdad? En mucho tiempo. Entonces, pero yo tengo la esperanza de que sí, porque sí sale Ujú, gente como muy entusiasmada. Llega ujú, gente que le entusiasma la ciencia, ve cosas que nunca ha visto y puede ser que ahí se encienda, ¿verdad? Ese clic y ujú, después tengamos a futuro, pues, un buen ingeniero, ¿verdad? O un buen ujú. científico. Ujú. En la UCR hay una iniciativa similar a cargo de Oscar André Herrera, no sé si lo conoces, de la No, Escuela de Física, que está montando, pero es un proyecto, no está montado, está montando lo que llaman el bus de la ciencia, que es ujú. algo parecido, ¿verdad? Es un bus itinerante, pero lo que quepa dentro de un bus, Sí, ¿verdad? algo más pequeño. Algo más pequeño, sí. Sería bueno, voy a tratar de ponerlos en contacto a Me Oscar y a encantaría usted. mucho. Ujú. Ujú. Aquí hay un comentario de Rodolfo Fallas. Felicidades y gracias por llevar la ciencia a tantos niños y niñas y familias. Encantado. Betzeli dice que está pidiendo un contacto, ¿verdad? No sé si nos puedes recordar tu correo. Ujú, claro, se los puedo escribir aquí Sí, en el correo. sí, por Lo- favor. lo- Recuerden que los datos están en el libro y en la página de Global. Claro, Exacto, ujú, está bien. exacto. En la página de UCR Global y en el sitio del CIME están todos los contactos de todos los exponentes.
Ahí tienen la dirección eballestero@itcr.accr, Esteban Ballestero Alfaro. Muy bien. Bueno, entonces con esto estamos cerrando esta sesión. Muchas gracias a las personas que expusieron, a Daniela, a Helen y a Esteban por su participación. Vamos a entrar en un pequeño receso y dentro de unos minutos tenemos